¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buen día, Dios te bendiga. Nos hemos deleitado en el versículo, posiblemente uno de los versículos más famosos de las Escrituras, Juan 3:16, el día de ayer, que nos recuerda que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús ha venido usando a ambos nombres en este capítulo. Por un lado, el unigénito, que habla del Hijo de Dios. Por otro lado, el Hijo del Hombre, que son títulos que nos recuerdan claramente, nos recuerdan que Él es totalmente Dios y que Él es totalmente hombre. Esta fue la forma como Él vino a la tierra. Así que tenemos que encontrar deleite en ello, mientras los judíos están siendo decepcionados porque no solo vino a salvar al linaje de Abraham, sino a todos aquellos por los cuales Él murió en el Calvario, y de lo cual nosotros debemos encontrar sumo gozo. Bueno, esto es una bendición, como J.C. Rayleigh dijo. La verdad que tenemos ante nosotros es la mismísima piedra angular del cristianismo. La muerte de Cristo es la vida del cristiano. La cruz de Cristo es la acreditación del cristiano para el cielo. Cristo levantado y humillado en el Calvario es la escalera mediante la cual los cristianos entran en el lugar santísimo y llegan finalmente a la gloria. Así que Dios mismo, no lo debemos dudar, ha nombrado a su Hijo el Salvador del mundo. Es una maravillosa noticia, es una maravillosa dádiva. Así que terminemos el mensaje de Jesús a partir del verso 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Así que aquí tenemos el gran regalo, la gran dádiva de Dios. Él ha nombrado a su Hijo el Salvador del mundo. Pero en estos versos encontramos una promesa para el creyente y a la vez juicio para el incrédulo. Por un lado tenemos los privilegios de creer y por otro lado tenemos el peligro de no creer en el Hijo de Dios. Observa el verso 18 y el énfasis que hay allí en estas expresiones: el que cree en Él, el que no cree, no ha creído. Literalmente es creer al entrar en el nombre. Esto habla de una creencia total que conlleva un compromiso real con la causa de Cristo. No es la mera repetición de una oración. No es una creencia barata. No es reducir el Evangelio, una idea de reduccionismo. No es una recepción mental del Evangelio. Tampoco es una fe artificial. Jesús hablaba de creer como algo continuo en la vida de un creyente. Míralo en Juan 2, 23, 25, por ejemplo. Cuando Jesús estaba en Jerusalén,
Durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Así que una fe artificial es atraída por lo milagroso, y esto era igual para Nicodemo. Su mente aceptaba hasta cierto punto la verdad del Evangelio, pero seguía sin ser regenerado. Según el verso 9, su concepto de Jesús era un tanto limitado. Y nosotros tenemos dificultades similares, somos sorprendidos por lo milagroso. Por eso es que vivimos en una era donde la gente quiere milagros, quiere señales, y muchas veces los creyentes están con la idea de que en todo momento tiene que haber señales para que la gente crea, olvidándose de la gran obra de salvación en el interior de una alma que no tiene del Señor. Así que lo que Jesús está claramente advirtiendo en este pasaje es que el creyente ha sido absuelto de sus cargos y ha sido perdonado ya. Mira Hechos 13:39, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, es decir, de Jesús, todo aquel que cree es justificado. Bueno, esto es sorprendente. El hombre no podía cumplir la ley de Moisés. De hecho, nadie pudo cumplirla, solamente el Hijo de Dios. Cuando Jesús dice en el Sermón del Monte que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Así que el juicio para el incrédulo no es algo futuro, sino es algo presente. Es algo presente. Entre versos 19 al 21 lo dice claramente: al odiar y al rechazar la luz, las obras del ser humano son malas. Las obras del ser humano lo entregan a sí mismo a tinieblas eternas. Acabo de predicar en Vida Nueva Romanos capítulo 1, y cuando pensamos en el mensaje de Romanos capítulo 1 nos damos cuenta que Dios pudiera entregar al ser humano a su pecado. Ese concepto teológico es conocido como la entrega judicial de Dios al propio pecado humano. Y aunque el Evangelio nos da una promesa para el que se arrepiente, el mismo Evangelio también nos advierte acerca de que se acerque con sinceridad y con buenas obras. Así que necesitamos un corazón para el Señor, y este solo nos lo puede dar Él. En cambio, el incrédulo no tiene la disposición, no tiene la inclinación a utilizar esta luz que el Evangelio nos da. Estos versos nos aclaran que aunque la salvación le pertenece totalmente a Dios, la destrucción del incrédulo es responsabilidad suya. El pecador cosechará de su siembra. Él nos envió la luz, pero si el hombre no acude a esta luz, es totalmente responsable por ello. Si no nacemos de nuevo, nuestra única certeza es condenación eterna. Observa que el verso 21 dice claramente: pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas de que han sido hechas en Dios. Mientras el verso anterior describe al incrédulo, aquí vemos al creyente. La palabra será recibida por aquellos corazones verdaderos
que han visto la luz y a la par será tristemente rechazada por el incrédulo y para condenación de su propia alma. Permíteme terminar recordando la historia de un joven que llega a ser un gran predicador. El 6 de enero de 1850, una tormenta de nieve paralizó casi por completo una ciudad de Inglaterra y un muchacho no pudo asistir a lo que en aquel momento era su iglesia local. Entonces se dirigió a una capilla metodista primitiva que era lo más cercano, en donde un laico mal preparado sustituyó al predicador que no pudo llegar. Su pasaje bíblico fue Isaías 45:22, que dice: «Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra». El predicador repitió una y otra vez esta expresión. Por muchos meses el adolescente se había sentido miserablemente convencido de sus pecados, pero aunque se había criado en la iglesia, siendo que tanto su padre y su abuelo eran predicadores, no tenía la seguridad de su salvación. El ministro sustituto no tenía mucho para decir, así que repetía y repetía el texto. «Un hombre no tiene que asistir a la universidad para aprender a mirar», gritaba. «Cualquiera puede mirar, un niño lo puede hacer». En ese momento miró al visitante sentado a un lado y señalándolo le dijo: «Joven, tienes una expresión que da lástima. Muchacho, mira a Jesucristo». Aquel día ese jovencito, por fin y por la fe, miró a Jesucristo, y fue así como se convirtió en el gran príncipe de los predicadores llamado Charles Haddon Spurgeon. Así que, querido amigo, debemos identificarnos con los pecadores y moribundos israelitas del desierto. Tenemos, al igual que ellos, que mirar alto y volvernos con una fe obediente al único que fue levantado para cumplir ese propósito salvífico. Cristo ya fue levantado para que nosotros no tengamos que perecer y podamos recibir el regalo de la vida eterna. La serpiente en días de Moisés dio vida física a los israelitas que morían, pero Jesucristo da vida eterna a todo aquel que confía en Él genuinamente. Aquella noche Nicodemo tuvo la oportunidad maravillosa de escuchar el mensaje del Evangelio y de responder a él en su propia vida. Hoy tú tienes esa misma oportunidad de venir a Cristo y de aferrarte a Él. Hoy, como aquel día, cuando Spurgeon escuchó este mensaje, la Biblia sigue diciendo a ti: mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Permíteme orar por ti. Señor, te doy gracias esta mañana, te doy gracias esta tarde, esta noche, no sé, en el momento que mis oyentes tengan acceso a este episodio. Pero estoy consciente de que hay más de uno que no es salvo aquí. Y yo quisiera rogarte que ellos puedan mirar a ti y ser salvos. Que una vez más el regalo, el milagro de la salvación pueda venir a nuestras vidas. Y si nosotros ya somos salvos, que podamos mantenernos agradecidos delante de ti por ese maravilloso y por ese gran regalo que tenemos en Cristo Jesús. Yo pido todo esto en el nombre portentoso, maravilloso de nuestro Redentor Jesucristo, y te doy gracias por tu obra sobrenatural en nuestras vidas. En tu nombre oramos en esta hora, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.